Hola amigos, ¿cómo están todos? En esta lección les voy a enseñar a ustedes cómo utilizar el método Miller para construir cualquier tipo de frase gramatical en inglés de la manera más fácil que jamás hayan visto. Y vamos a hacer esto a través de gráficas y ejemplos para que ustedes puedan apreciar 100% cómo trabaja el método Miller. Y hacia el final de este video les tengo un regalo a todos ustedes para que empiecen a utilizar el método Miller y así puedan utilizarlo de manera cotidiana. Así que empezaremos diciendo que el método Miller consta de 3 columnas. Las 3 columnas que yo le llamo las 3 columnas fundamentales del método Miller, que vienen siendo la columna de los infinitivos, del pasado y del participio. ¿Qué significa esto? Entonces vamos a ponerle un ejemplo real. Vamos a utilizar un verbo. En este caso vamos a utilizar el verbo work, que es trabajar. Trabajar en inglés es work. Como pueden apreciar aquí en la gráfica, work en infinitivo. Cuando digo infinitivo, pueden visualizarlo como simple. La manera más simple de ese verbo es dejarlo exactamente y como se escribe en su forma básica. Work, sin agregarle, sin quitarle nada. Work, ese es el infinitivo de los verbos. En este caso, work. En pasado se escribe worked con ed al final. Y el participio, worked, también ed al final. Fíjense que tanto el pasado como el participio son exactamente idénticos, ¿ok? Pero yo quiero que ustedes hagan la distinción entre el pasado y el participio, y les voy a hacer notar la diferencia dentro de unos cuantos minutos cuando entremos a los verbos irregulares. Pero quiero que hagan esa distinción, aunque se escriban igual, en dónde van ustedes a tomar, de qué columna van a tomar este verbo para formar las oraciones, ¿ok? Así que vamos a empezar con la primera oración. Aquí tengo la oración: yo trabajo aquí. Yo trabajo aquí. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo. El verbo en este caso es trabajar, y está de manera simple, es decir, está en su forma presente. Es decir, aquí podemos entonces ir traduciendo yo con I, aquí, here. Entonces, trabajo. ¿De cuál de estas 3 columnas vamos a obtener la forma que vamos a utilizar aquí para construir esta pequeña y simple oración? Vamos a empezar de menor a mayor. Claro que esta es una frase bastante simple porque quiero empezar de esa manera. Trabajo está en tiempo presente, es decir, su manera presente, su manera infinitiva. Así que vamos a utilizar entonces de esta columna, vamos a utilizar work y lo ponemos en el medio. Y la frase quedaría I work here. Yo trabajo aquí. I work here. ¿Ok? Es decir, escogimos de la primera columna para construir esta frase siempre y cuando el verbo esté aquí en presente. ¿Ok? Siempre se van a ir a esta columna. Okay, vamos a hacer otros ejemplos para que vamos a ir aumentando el grado de dificultad de las frases. Ok, aquí por ejemplo, aquí dice yo trabajaba aquí. Yo trabajaba aquí. De igual manera pudo haber sido yo trabajé aquí. Trabajaba o trabajé. Lo que quiero que hagan es la importancia de saber identificar el verbo y en qué tiempo está. Trabajaba, eso está en pasado. Así que nos vamos a ir a esta línea. Si tenemos que escoger entre estas 3 formas, vamos a escoger entonces la forma pasado. Y entonces la frase quedaría I worked here. Yo trabajaba aquí. I worked here. I worked here. Las escogimos de aquí. Fíjense, aunque sean iguales esas 2 palabras, quiero que ustedes tengan presente de dónde la obtuvieron, porque esto nos va a ayudar más adelante y ustedes van a notar la diferencia grandemente y se les va a hacer bastante útil. Ok, vamos entonces a poner eso donde va y vamos entonces a ir a nuestra próxima frase. Esta es un poquito más complicada y quiero que ustedes traduzcan. Yo estoy trabajando aquí. ¿Cómo dirían eso en inglés? Yo estoy trabajando aquí. Ok, lo primero que hacemos es I am espacio here. I am es yo estoy. Esta parte
no se preocupen por esta parte, porque esta forma parte del método Miller. La lección desde la lección 1 hasta la lección 6 es explicándoles casualmente cómo se conjuga el verbo ser y estar. Y esto ya cuando ustedes lleguen a la lección 7 y 8, que es el enfoque de este método, el método Miller, ya ustedes se van a saber esto como beber agua. ¿Ok? Y aparte de eso tenemos la palabra aquí, que en inglés significa here. No se traduce como here. Entonces, ¿cuál de esas formas, de esas tres formas vamos a utilizar para completar esta lección? I am, ¿cuál van a utilizar? Work, worked o work. ¿De cuál de estas columnas? ¿Ok? El gran secreto que vamos a utilizar aquí es que cuando tengan el verbo que finalice o que la terminación termine en ando, yendo, en esas terminaciones ando, fíjense que hay una N allí, ando o yendo, se van a ir directamente a la primera columna y las van a traer aquí. I am, work, here. Pero esa terminación tenemos que también compensarla aquí en esta columna. Es decir, para compensarla se hace lo mismo que se hace en español. Se le agrega una terminación a esta palabra que obtuvieron de aquí en su forma simple, y lo único que tendrían que hacer es agregarle ing al final. Entonces la frase que quedaría I am working here. I am working here. Ese es el presente continuo o presente progresivo que se le llama en la gran cantidad de los métodos tradicionales. Aquí no tienen que aprenderse nada de gramática por ahora. Es bueno que sepan el nombre de las cosas que están haciendo, claro, pero realmente aquí no es necesario aprenderse esos nombres, porque aquí simplemente con saber esas tres columnas del método Miller ustedes van a poder construir todo lo que quieren decir sin tener que aprenderse esa tabla de 16 tiempos gramaticales que más al final les voy a mostrar todo lo que ustedes tendrían que aprender para hacer esta frase que estamos haciendo, que ya ustedes están haciendo conmigo en cuestión de minutos. Ok, vamos entonces a ponerle otro ejemplo y vamos a quedarnos aquí con el mismo verbo trabajar, work. Fíjense, aquí vamos a hacer algo un poquito más complicado. Vamos a hacer un presente, lo que se llamaría un presente perfecto. Ok, vamos por aquí, vamos a hacerlo mucho más fácil. Yo he trabajado aquí. Yo he trabajado aquí. Como pueden ver, vamos entonces a llenar los espacios. I have, yo he, I have. No se preocupen, como les dije anteriormente, eso es un auxiliar que se utiliza en inglés, y eso es parte de las lecciones desde la 1 hasta la 6 del método Miller, que ustedes van a aprender cómo hacer esto. Eso simplemente es un auxiliar. Yo he, I have. Y vamos a utilizar también aquí, lo ponemos here, aquí. Entonces, ¿qué palabra ponemos aquí? Para saber qué palabra, cuál de las tres maneras colocar aquí abajo, vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar la terminación de este verbo, trabajado. Fíjense que aquí ya no dice trabajando, aquí dice trabajado, ado. Cada vez que ustedes tengan un verbo que termine en ado, ido, que tenga esas terminaciones, inmediatamente se van a ir a la columna número 3, la columna del participio. Fíjense, y por eso que quiero que ustedes hagan la diferencia mental entre la segunda columna y la tercera columna. ¿Por qué? Porque en este participio los verbos irregulares cambian, y es por eso que es importante que ustedes hagan esa distinción mental, aunque los verbos aquí se escriban igual. Es decir, vamos a ver cómo queda la frase. I have worked here. I have worked here. Ok, o sea, ustedes los van a escribir con una ed al final, here, y cuando lo pronuncien van a pronunciar una pequeña t al final de la palabra worked. Worked here. Y ustedes cuando pronuncien eso con un angloparlante o enfrente de un angloparlante, él se va a admirar, porque esto es una frase que ya requiere
cierto dominio, cierta escolaridad. Y ya ustedes van a hacer, simplemente con esta pequeña, con esta clase que estamos tomando, ya ustedes saben, van a poder visualizar estas tres columnas. Hago un pequeño paréntesis. Es más, yo ya soy diestro en el idioma inglés y me pude dar cuenta también que los angloparlantes no están pensando en inglés en presente simple, presente continuo, presente perfecto, futuro continuo, nada de esos, sino que ellos también visualizan cuando están hablando. Los nativos visualizan estas tres columnas además. O sea, eso es lo que ellos están visualizando. Me pude dar cuenta al poco tiempo de yo descubrir este sistema. Y es decir, eso lo que hizo fue corroborar que mi sistema es el más natural para aprender un idioma. ¿Ok? Eso es solamente para que ustedes vean hasta dónde llega el alcance de este método. ¿Ok? Vamos entonces a proseguir. Quizás vamos a hacerle otro ejemplo. En este caso vamos a ponerle el verbo learn, que significa aprender. Fíjense, algo constante en estos dos ejemplos que les puse es que estos dos verbos, lo único que hay que hacerles para construir su pasado y su participio es agregarle ed al final. Fíjense cómo le agregamos a work, worked, worked. Learn, learned, and learned. Le agregamos simplemente ed al final. Esa peculiaridad de agregarle solamente ed al final a los verbos es lo que hace que un verbo ya sea regular o sea irregular. ¿Ok? Así que estos dos verbos por ahora son regulares. Una gran cantidad, para la suerte de ustedes, una gran mayoría de verbos en inglés son regulares. Así que no tienen que hacer ningún esfuerzo mental por memorizar cómo se dice el pasado, cómo se dice el participio, porque ya agregándole una ed, ya ustedes van a poder hacer todos los tiempos gramaticales sin tener que hacer muchos esfuerzos de memorización. ¿Qué les parece? Espero que ustedes se estén dando cuenta lo fácil que es la gramática en inglés. Aquí tengo este ejemplo, por ejemplo, nosotros aprenderemos inglés. Nosotros aprenderemos inglés. Ok, fíjense, vamos entonces a colocar acá la parte que ya sabemos. Nosotros es we, y le cambié aquí el pronombre para que ustedes vean que el ejemplo que hicimos anteriormente se aplica para todos los pronombres. De igual manera, no tienen que cambiarle nada al verbo, no tienen que agregarle ni quitarle nada. Todo se aplica, y lo que estamos aplicando en este ejemplo se aplica tanto para we, para you, para he, para él, para ella, para eso, para ellos, para todos, gracias a que en inglés no existe la conjugación. ¿Okay? Así que nosotros aprenderemos inglés. Aquí ponen entonces we. Inglés en inglés es English. English, como todos saben. Ahora bien, aquí tenemos el verbo aprenderemos. ¿Ok? ¿De cuál de estas tres columnas vamos a utilizar para formar esta oración? Aprenderemos está en un futuro, ¿verdad? Ustedes aprenderán. Nosotros aprenderemos. ¿Ok? Aprenderemos está en un futuro. Cada vez que se encuentren en una situación donde el verbo está en futuro, ustedes se van a ir directamente, sin pensarlo dos veces, a la primera columna y lo van a poner allí. ¿Ok? We learn English. Ahora bien, si lo dejan de tal manera, aquí lo que dice es nosotros aprendemos inglés. No tiene todavía la noción o el sentido futuro de la oración. Para ponerle el sentido futuro a esa oración, todo lo que tienen que hacer es bien simple. Es agregarle este auxiliar will enfrente de learn. Es decir, anteponerlo, mejor dicho, al verbo. We will learn English. We will learn English. Nosotros aprenderemos inglés. ¿Qué les parece? Como les dije anteriormente, en inglés no se conjuga, en el inglés se construye. Ustedes que jugaron con Lego pueden utilizar eso como algún tipo de referencia. Como es
el inglés es como ponerlo esos bloquecitos Legos uno al lado del otro para formar oraciones. Exactamente es lo que estamos haciendo aquí. Ustedes simplemente toman de esta primera columna, learn, le ponen will enfrente y ya construyeron la frase. Y aquí puede haber sido we, aquí puede ser she, aquí puede haber sido he, aquí puede haber sido they, aquí puede haber sido cualquiera. Esto no cambiaría en absoluto. ¿Ven qué fácil es? Vamos a ponerle otro ejemplo si no creen lo sencillo que es esto. Vamos a ponerles esta frase. Él aprendería inglés más rápido si. Él aprendería inglés más rápido si. Esto es una frase que continúa. Lo puse de esa manera para que ustedes, porque es una frase condicional que siempre depende, que es una condición que continúa. Por ejemplo, él aprendería inglés más rápido si estudiara el método Miller. Por ejemplo, podría ser una frase así. O sea, que siempre continúa. Él aprendería o él aprendiera. O sea, cada vez que vean una palabra donde el verbo, mejor dicho, cada vez que vean un verbo que termine en aprendería, comería, jugaría, estudiaría o estudiara, cualquiera de esas formas que da un sentido como de condición, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, y les voy a enseñar cómo se construye. Entonces vamos a poner he, que es él, English faster if, bajamos inglés aquí, inglés, faster if, más rápido, se condensa en una palabra faster. Es una regla similar a como en español no se dice más peor ni se dice más mejor. Es una regla que también las tengo en el método Miller, creo que es la lección número 11, donde les enseño a ustedes a hacer ese tipo de frases. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿De cuál columna escogemos? Bien fácil. Cada vez que ustedes tengan una condición, algo que depende, que sea una frase condicional que se les dice, van inmediatamente, automáticamente a la primera columna y utilizan ese verbo tal y como es, sin modificarlo. ¿Ok? Así que vamos a utilizarlo, lo traemos directamente. Aquí está. Learn. Ok, pero para darle el sentido eso de condicional, ese ría, aprendería, comería, entonces tenemos que ponerle un auxiliar aquí para hacer que la frase tenga esa sensación de condición. Y para eso entonces se añade este auxiliar would. Would se pronuncia exactamente así, would. Entonces la frase quedaría he would learn English faster if. He would learn English faster if. Él aprendería inglés, él aprendiera inglés más rápido si. Se dan cuenta, fíjense lo rápido que ustedes ya están construyendo, que yo les estoy ayudando a construir utilizando el método Miller de estas 3 columnas. Fíjense cuánto tiempo se estarían ahorrando ustedes que ya están tomando clases, ya sea en colegios o algún tipo de curso privado. Se pueden estar dando cuenta de todo lo que están haciendo ya, que les llevaría meses, que les tomaría meses poder hacer. Ok, en esta ilustración ahora hemos incluido otro verbo, pero fíjense, este verbo lo puse de diferente color. Es un verbo que ya es irregular. Fíjense cómo los verbos regulares simplemente al final ustedes solamente deben agregarles ed. Learn, learn, work, worked. Pero aquí los verbos irregulares tienen la particularidad que en su forma infinitiva, su forma simple, están de esta manera. En pasado cambian y en participio también cambian. O sea, si eso no se le agrega ningún ed al final. ¿Ok? Hay que hacer un pequeño esfuerzo por memorizarlo, pero si se dan cuenta, se escriben casi igual. Lo único que deben hacer es una transposición a veces de consonantes, pero se les va a hacer fácil memorizarlo. ¿Ok? Aquí tengo la primera frase, por ejemplo, María ya comió. María ya comió. ¿Ok? ¿De dónde vamos a utilizar, de cuál de estas 3 columnas vamos a utilizar el verbo para construir esta oración? Lo primero que debemos hacer
es bajar lo que ya sabemos. María, ya, already, ya, siempre, a veces se pone al principio, al final, pero la palabra que equivale es already. María, ya, María, already, y aquí queda el espacio. ¿Qué va aquí? ¿Qué dice acá? Comió. Eso está en qué, en cuál de las columnas, en la columna del pasado, ¿ok? Así que por eso vamos a traer directamente en la columna del pasado, lo ponemos aquí. María already ate. María already ate. Y aquí así queda completada esa frase. Vamos a hacerle una frase un poquito más complicada ahora para que vean cómo utilizar este tipo de... para que vean cómo utilizar el método Miller. María no ha comido aún. María no ha comido aún. María no ha comido aún. Esta es un poquito más difícil, pero no se preocupen. Utilizando el método Miller no tienen que saber nada acerca del pasado perfecto, del presente perfecto, nada de eso. Simplemente con estas tres columnas vamos a construirlo. Lo primero que hacemos es bajar lo que ya sabemos. María no ha, has not. ¿Ve? Esto, como les dije, no se preocupen por ese has not, porque eso forma parte de las primeras lecciones del método Miller, lección desde la 1 hasta la 6, donde les explico a todos ustedes, y ya cuando lleguen a la lección número 6, ustedes se van a saber esto como beber agua. Vuelvo y repito. Aún es yet. Aún es yet. ¿Y de dónde vamos a escoger comido? ¿Ok? Vamos a ver. Lo primero que deben hacer es fijarse en esa terminación de ese verbo de comer. Ido. ¿Qué les dije yo anteriormente de esas terminaciones? Ado, ido. Cuando ustedes vean un verbo con esas terminaciones, inmediatamente se van a ir a esta columna que está aquí. Entonces, para comer, en la tercera columna es eaten. Eaten. Ok, esa es la que vamos a necesitar para completar la oración. María has not eaten yet. Qué preciosa se oye esa frase. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el participio de el verbo eat. Eaten. Y aquí hago un pequeño paréntesis. No solamente ustedes aquí están utilizando algo de la manera correcta, sino que suena. Estos participios tienen la peculiaridad, especialmente cuando estamos hablando de los verbos irregulares, de sonar bastante nasales. Y suenan, para mí, en mi opinión, es algo que en vez de ustedes verlo como una dificultad, como un grado de dificultad, sino véanlo como algo que le va a dar a ustedes la oportunidad de descollar, de enseñarse, de demostrarle cuando estén enfrente de un angloparlante, de que ustedes tienen un tremendo conocimiento o un buen conocimiento del idioma inglés, sin importar si tengan acento o no tengan acento, que ese es otro problema que veo que muchos estudiantes desde el principio tratan de enfocarse en el acento. Por favor, traten de primero gatear, después caminar y después correr. ¿Ok? Enfóquense primeramente en la gramática. La gramática es lo más esencial e importante, lo que les va a rendir frutos a ustedes. Más adelante, claro, ustedes van a poder ir perfeccionando su lenguaje, pero dejen que eso venga paulatinamente. Lo primero que deben enfocarse ahora mismo es en saber que lo que están diciendo lo están diciendo de manera correcta. Si no me creen ustedes, pregúntenle a Albert Einstein, que si ustedes se van a YouTube y ven una entrevista de él en inglés, ustedes ven que con su acento alemán judío bastante pronunciado, pero todo lo que decía lo decía gramaticalmente bien dicho. Es decir, que eso es la parte importante que el angloparlante está buscando, que la persona domine bien y que sepa utilizar los tiempos de los verbos y cuál verbo utilizar, especialmente ese
ese participio que inclusive muchos nativos acá como que les da apatía utilizarlos, y muchas veces eso determina si les van a dar un trabajo o si no, porque muchas veces acá el inglés de la calle carece de este participio. Sí, porque tanto hay español de la calle, también hay inglés de la calle. Mucho de lo que ustedes están oyendo en la internet es inglés de la calle, donde el parlante no le gusta utilizar este tipo de verbos. Y yo quiero que los estudiantes del método Miller que hablen de una manera gramaticalmente correcta. Poco a poco esa agilidad, esa fluidez y ese acento lo van a ir perdiendo, que les tengo otros videos para cómo ir perdiendo el acento, para tener un acento un poquito más nativo, si usted también lo desea. Ok, esta ha sido una pequeña lección bastante breve para enseñarles a ustedes cómo trabaja el método Miller, el método de las 3 columnas. Es un sistema bastante novedoso, es un sistema que yo descubrí cuando estaba aprendiendo inglés y honestamente a mí me economizó años de estudio, y en un lapso de un mes y medio ya yo era diestro, y yo no solamente eso, sino que ya yo podía hablar con seguridad de lo que yo estaba diciendo en inglés estaba dicho gramaticalmente correcto. Y muchas personas se asombraban al oírme, al escucharme hablar, porque decían: wow, tú realmente en poco tiempo has logrado llegar a un nivel muy alto de inglés. Y se debió precisamente a esto, a este sencillo truco que está aquí, que no es un truco, sino es algo que está ahí a la vista, que salta a la vista, pero que nadie lo utiliza, nadie lo utilizaba hasta que yo lo estoy utilizando para enseñarles a ustedes a explotarlo. Ahora bien, para ustedes quienes se quedaron hasta el final de esta pequeña explicación de cómo trabaja el método Miller, si van a el website oficial, que es método-miller.teachable.com, ahí podrán descargar el PDF con más de 150 de los verbos más comunes en inglés. Se lo he ordenado en la tabla de las 3 columnas para que así puedan irse familiarizando con estos verbos y poderlos ir aplicando. O sea, mentalmente ya pueden ir, como yo diría esto, y utilizando la tabla, entonces podrían ir construyendo mentalmente y haciendo ese ejercicio mental. Créanmelo que ustedes mismos se van a sorprender de lo eficiente, de lo mucho que van a poder decir de este minuto en adelante, con esta pequeña lección que les he dado de unos cuantos minutos. Y en esta tabla hago una mezcla de verbos regulares y también de verbos irregulares. Los verbos irregulares, como pueden ver aquí, les pongo una pequeña sombra para que ustedes vean que esos son verbos irregulares que ustedes deben para memorizar. Pero tengo todo para que ustedes vayan al método Miller@teachable.com y allí lo puedan descargar totalmente gratis. Y para aquellos que tengan algún tipo de preguntas, de suscripción o de cualquier otra observación acerca del método Miller, entonces pueden también enviarme un correo electrónico a la dirección de métodomiller@gmail.com. Así que ya tienen pues cómo trabaja el método Miller. Es una manera de en que ustedes, fíjense, esta es la manera tradicional de estudios, donde tienen el presente simple, presente continuo, presente perfecto, pasado continuo, futuro perfecto. Eso en una academia particular les tomaría mínimo 9 meses de aprendizaje, porque cada uno de estos cuadrantes sería una semana, a veces 2 semanas. Y ese es el currículum de muchas academias de enseñanza del idioma inglés, porque esta es la parte fundamental del idioma. Esta es la estructura, esta es la cabeza y esto es el corazón del inglés, el saberse los tiempos verbales. Más sin embargo, con ustedes saberse estas 3 columnas del método Miller, se van a ahorrar todo ese tiempo de meses y meses en tan solo un par de lecciones, y ustedes van a poder entonces hacer todo ese tipo de frases aquí complicadas utilizando simplemente el método Miller. Ok, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima lección. Desde Nueva York, Jorge Miller.